This computer. Vamos a compartir de vuelta. Listo. Bueno, hoy vamos a ver, esto para que quede grabado, la definición de una función, y para eso necesitamos definir un par de cosas que tienen que ver con la topología topología en general, y cosas que vamos a usar para definir funciones y para usar en esta materia. Entonces vamos a definir un par de cosas muy básicas que tienen que ver primero con la inclusión de puntos, primero con el tipo de inclusión de un punto más que la inclusión de puntos, y después vamos a ver cosas que tienen que ver con cómo están conectados esos puntos. Entonces, obviamente esta es una versión súper resumida de la topología, que es una rama de la matemática, así que imagínense que esto es leer los dos primeros renglones de la introducción de un libro introductorio, pero vamos a empezar por algo que es muy útil, que es lo que se llama, ¿cómo empezamos? Ah, bueno, este es el tema que tendríamos que empezar acá. Un entorno. Un entorno de un punto lo vamos a usar todo el tiempo, porque vamos a ver dentro de no mucho, creo que son 2 clases, que vamos a definir un tipo de función que tiene derivadas en un tipo de puntos particulares. ¿Sí? Vamos a ver que las funciones que nos interesan no son funciones que son derivables en un punto, sino algo más. Entonces, para eso definimos un entorno. Un entorno es una región alrededor de un punto. Muchas veces se nota con entorno con una E o algo parecido, que indica Z0 y un R, porque un entorno es dado este Z0, es un círculo alrededor del Z0 que no incluye al borde. ¿Sí? Entonces el entorno de Z0 de radio R es un conjunto, ¿sí? Que tiene radio R y que está centrado en Z0, no hay mucho misterio. Entonces a esto llamamos el entorno, ya lo escribí arriba, es el conjunto, ¿sí? Z pertenece a un entorno de Z0R si Z menos Z0 es menor que R. Sí, fíjense que no incluye al borde, y eso va a ser importante al momento de usarlo para definir funciones y para trabajar con funciones. A partir de esto uno puede empezar a definir varias variantes de esto. Un entorno reducido, por ejemplo. Un entorno reducido es algo muy parecido. ¿Reducido en qué? No reducido en calorías, sino es reducido en puntos. A un entorno normal le sacamos el punto Z0, el punto del medio, y eso es un entorno reducido. Entonces, en un entorno reducido, no hay una notación, en general uno dice un entorno reducido, no es que es sub R, no nos matamos en buscar una notación, porque en general con decir lo que es, alcanza. Un entorno reducido es un conjunto, también de los complejos, tal que Z menos Z0 módulo menor que R y mayor que 0. Estoy suponiendo que esto lo vieron en la práctica, que la norma la vieron en la práctica. Lo vimos medio por arriba en la teoría, el módulo de Z menos Z0 o el módulo de Z, ¿se acuerdan? Es la distancia desde un punto, si es el módulo de Z, desde el origen hasta el Z, y Z menos Z0 es módulo, es la distancia del Z al Z0. ¿Sí? Si uno lo escribe como Z menos Z0 por Z menos Z0 conjugado raíz, lo que me queda esencialmente es una relación tipo suma de cuadrados raíz, o sea, Pitágoras, que es la distancia entre Z0 y R. Entonces, estos puntos, esencialmente, estos que están acá, los del entorno, son los que están
a menor distancia que R de Z0. Ya estos son lo mismo sin el Z0. ¿Para qué nos va a servir? Y nos va a servir cuando Z0 sea un punto problemático de F. No puedo decir mucho más que ahora, pero la función, ¿sí? La función en Z0 va a tener algún tipo de cuestión, ¿sí? Después de esto, podemos definir, ¿sí? Dado un conjunto, cuando un punto está dentro o está fuera de ese conjunto, porque nos va a ser útil para, sí, vamos bien, para caracterizar los puntos de la función. ¿Sí? Los puntos de un conjunto. Más que los puntos. Entonces, un punto interior. Un punto interior es un punto que está del lado de adentro de cierto conjunto, obviamente. Vamos a decir, un punto interior, ¿sí? A un conjunto es un punto, ¿sí? Supongamos que el conjunto es este, ¿sí? El conjunto es este. Supongamos que tiene el borde, ¿sí? Como siempre la notación es raya continua si tiene el borde, raya con puntitos si no lo tiene. Uno, si se fija con un poco de cariño, este punto uno puede decir que está dentro porque lo mira y está dentro. Y este punto, ¿sí? Uno puede decir que está afuera, pero hay que definirlo matemáticamente. Este punto va a ser un punto particular porque está afuera, no está ni afuera ni adentro. Un punto interior. Un punto interior es un punto, ¿sí? Que cumple con la siguiente característica. Vamos a ponerlo en azul. Z0 es interior a cierto conjunto de, ¿sí? A cierto conjunto de, si existe cierto número delta, digamos, delta mayor que 0, que es real, obviamente, porque algo que tienen los complejos no exploramos mucho porque eso ya lo suponemos más o menos conocido, los puntos, los puntos, los números complejos no tienen orden, cosa que es bastante razonable porque los reales tienen orden, pero los complejos se definen como dos números reales, así que claramente no pueden estar entre comillas ordenados. Entonces cuando yo ponga mayor que 0, menor que 0, claramente va a ser un número real. Si existe un delta mayor que 0, tal que me molesta mi video que anda por acá, no veo mi puntero, tal que eh, z, z0 es interior. Espera, me falta un coso. Para todo z, no, para todo z no. El módulo de z menos z0 menor que delta, ¿sí? Todos estos zetas, ¿sí? Todo z pertenece al conjunto D. ¿Sí? Esto está medio dicho al revés lo que se dice habitualmente, pero todos los puntos que cumplen con módulo de z menos z0 son puntos de D. ¿Sí? Fíjense qué significa eso, que tengo que encontrar, existe delta, tengo que encontrar un delta que cumpla con que todos los puntos que están en un entorno de Z0 con radio delta, todos pertenecen al conjunto D. Entonces, por ejemplo, uno tiene que ser mínimamente astuto para elegir el radio, este delta. Si yo elijo delta así, fíjense que todos los puntos que están en este entorno, que son todos estos que están acá adentro, pertenecen al conjunto D, ¿sí? Porque este es el conjunto D, estoy suponiendo que es la parte de adentro, ¿no? Pero no dice que para todo delta. Si soy medio salame y agarro un delta muy grande, si agarro un delta por acá, bueno, claramente no todos los puntos pertenecen al conjunto D, pero porque agarré mal el delta. En realidad, lo que dice la definición es que existe un delta tal que todos los puntos que cumplen z menos z0, módulo menos delta, pertenecen a D. ¿Sí? Un punto exterior cumple lo mismo. Cumple lo mismo. Un punto exterior, ¿sí? Exterior, decimos lo mismo. Existe delta, vamos a ponerle existe R minúscula,
xr minúscula mayor que 0, tal que, bueno, acá obviamente es real, ¿no? Tal que si módulo z menos z0, pues llamo z0 también al mismo punto, menor que r, ¿sí? Ninguno de estos puntos z pertenece al conjunto D. Z no pertenece a D para todo z, ¿sí? Para todo z que cumple con esto, ¿sí? Para todo z que cumple con esa relación, no hay ninguno que pertenezca al conjunto D. Fíjense el quilombo que tenemos que armar para definirlo más o menos formal. Este punto es un punto exterior porque existe un R. ¿Sí? Nos dice que para todo R existe un R que cumple con que si encuentro un R, ¿sí?, alrededor del punto, un R, ningún punto de ese entorno pertenece al conjunto. Fantástico. ¿Y qué pasa con estos? ¿Qué pasa con esto? Estos puntos no están ni afuera ni adentro, lo puse justo en el borde. Esto lo llamo punto frontera. ¿Sí? Uy, amarillo no se lee. Punto frontera. ¿Sí? Vamos a decir que Z1 es punto frontera. Sí, para todo, ¿cómo lo llamamos? Delta, epsilon, lambda. Para todo lambda mayor que 0, obviamente real, ¿sí? El conjunto no hay una forma, ¿eh? El conjunto Z menos Z1 menor que, ¿cuánto dije? Lambda, contiene puntos que pertenecen y puntos que no pertenecen a D. Fíjese la diferencia sutil que hay entre la definición de un punto interior. Un punto interior era que existe algún delta. En realidad van a existir infinitos delta, pero existe algún delta que es tal que el entorno alrededor de Z0 con radio delta incluye solo puntos de D. El punto exterior es lo mismo, bla, 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 que solo contiene puntos que no pertenecen a D. Pero un punto como este que está en el borde, para cualquier radio que agarre, cualquier radio, que se dice para todo lambda mayor que 0, para todo radio, hay puntos de D, siempre hay puntos de D y puntos de, que no pertenecen a D. A eso se lo llama punto frontera. ¿Sí? Fíjense que el despelote que tenemos que armar para ser precisos. Obviamente a partir de esto tenemos la frontera de un conjunto. Frontera de un conjunto. Frontera de un conjunto que es obviamente el conjunto de todos los puntos fronteros. ¿Sí? Es el conjunto de todos los puntos fronteros. Perdí mi puntero de vuelta. ¿Dónde está? Acá. Es el conjunto bueno, supongamos que es el conjunto de todos los puntos frontera. Fantástico. Entonces ya tenemos definido un punto interior, un punto exterior y un punto frontera. ¿Para qué nos sirve esto? No vamos a tomar un examen en un parcial, ni siquiera le vamos a preguntar. ¿Hay algún ejercicio que dice algo parecido? Demuestre que este punto es interior al conjunto o alguna de esas huevadas. No, nos vamos un poco más a los bices. Esto nos va a servir para definir lo que nos interesa en realidad, que es un conjunto abierto o, en su caso contrario, lo que es un conjunto cerrado. Conjunto abierto. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? ¿O se escapó el desmuteo?
Conjunto abierto. ¿Qué es un conjunto abierto? Es un conjunto que vamos a dibujar, dicho mal y pronto, con puntitos. Un conjunto que no tiene los puntos del borde. Se puede definir entonces de dos maneras. Primero, es un conjunto que tiene todos sus puntos interiores. ¿Sí? ¿Qué significa? Que es un punto que es un conjunto que todos los puntos son interiores, significa que no puedo en ningún momento poner puntos en el borde, porque recuerden que los puntos frontera, los que están en el borde, ¿sí? Tienen siempre los entornos con puntos que pertenecen y puntos que no pertenecen. Así que si en un conjunto abierto yo pudiera agarrar el borde, entonces no sería un punto interior. Entonces no tiene el borde, que es la segunda definición. Conjunto abierto, la primera definición 1 es esta, la definición 2 es no incluye ningún punto frontera. Fíjense que son equivalentes porque lo que decía recién, si yo pudiera agarrar un punto en la frontera, ese punto no sería un punto interior, menos un punto exterior, ¿no? Está descartado. Entonces no tiene ningún punto frontera. Muy bonito. Para eso es que nos sirve primero definir el entorno y después definir cuáles son los puntos interiores y conjunto, los puntos interiores y los puntos exteriores. Lo opuesto a un conjunto abierto, ahí se mataron los matemáticos, es lo que se llama un conjunto cerrado. Conjunto cerrado. Cerrado. Es un punto, es un punto más, un conjunto que claramente incluye todos sus puntos frontera. Todos sus puntos frontera. ¿Sí? Un conjunto cerrado, uno lo representa con, no tiene por qué ser redondito, puede ser de cualquier forma, con la línea llena. ¿Por qué? Porque la línea, el límite, o sea, el borde, está incluido en el conjunto. Fíjese que los conjuntos así definidos o tienen ningún punto o tienen todos los puntos fronteros. Un conjunto que tenga este aspecto, así, que tenga una parte, lo incluya a los puntos frontera, y otra parte que no incluya los puntos frontera, nada. Es un engendro que no es ni abierto ni cerrado. No se llama ni semiabierto ni semicerrado, nada. A nosotros, de hecho, no nos interesan, casi no nos interesan, los conjuntos cerrados. Menos nos van a interesar los conjuntos que no son ni abiertos ni cerrados. Entonces, esto no es ni abierto ni cerrado. No es, ni siquiera los catalogamos. No es ni abierto, ni, un puntito, abierto, ni... Tengo que acostumbrarme de vuelta a escribir con la Wacom, que todas las vacaciones, toda la época final no estuve escribiendo. No es ni abierto ni cerrado. ¿Sí? Listo, no nos interesa. ¿Qué nos falta entonces? Sabemos que es un conjunto abierto, sabemos que es un conjunto cerrado. Ah, una cosa que me falta son dos cosas. Punto de acumulación y clausura de un conjunto. La clausura la vamos a usar en uno o dos lugares, no vamos a darle mucha bola, pero es conveniente saberlo. Clausura de un conjunto. La clausura, fíjense, tiene que ver con algo de cerrado. Es precisamente el conjunto más chico, ¿sí?, cerrado, que se puede
obtener a partir de un conjunto. ¿Sí? Es el conjunto más chico. ¿Qué significa más chico? Que incluye la menor cantidad de puntos, que se puede obtener a partir de cierto conjunto. ¿Sí? Entonces esto es el conjunto más chico en el sentido de cantidad de puntos, que se puede... Esto se pone más divertido, esto es un embole, pero es lindo, pero es medio un embole. Es cuando un conjunto más chico se puede obtener, conjunto cerrado, perdón, más chico que se puede obtener a partir de un conjunto. Es un conjunto cerrado. Entonces, el conjunto cerrado más chico. Siempre tengo la manía de señalar en la pantalla. Es un conjunto cerrado. Con lo cual, dicho mal y pronto, si uno tiene este conjunto, ¿sí? Que es abierto, ese que les puse puntitos en el borde, la clausura es ese conjunto más su borde. Si uno tiene un conjunto que tiene mitad abierto y mitad cerrado, que no es nada, la clausura es incluir los puntos del borde que faltan. Y si un conjunto es cerrado, la clausura, obviamente la parte de adentro también, ¿no? La clausura es el mismo conjunto. ¿Sí? En algún caso nos va a ser bastante útil. Todo muy bonito, pero no decimos cómo son los conjuntos. Esperen, ¿qué me olvido? Punto de acumulación. Un punto de acumulación. ¿Qué es un punto de acumulación? Porque cuando uno empieza a operar con las funciones principalmente, lo que va a tratar de hacer, lo primero que uno va a hacer, más allá de ver cómo son las funciones, qué aspecto tiene, sí, está bien, son 30 segundos eso. Estamos a una altura de la carrera que no vamos a andar dándole muchas vueltas a la forma de las funciones, pero lo que vamos a hacer es calcular límites. Y para calcular límites, lo primero que vamos a hacer, que es lo que vamos a hacer hoy, necesitamos que el punto al cual estamos tomando el límite tenga a su alrededor, entre comillas, cantidad suficiente de puntos del conjunto, porque si no, no se puede calcular el límite. ¿Qué significa esto que acabo de decir? Supongamos que el conjunto mío es este más este punto. Bueno, este es un punto cero. Más este punto, que se llama z0. Si yo quiero tomar el límite, ¿sí?, de cierta función evaluada en ese conjunto, estoy en problemas. ¿Por qué? Porque acá la puedo evaluar, la función acá, puedo evaluar en un montón de puntos, pero acá, ¿sí?, la puedo evaluar solamente en ese punto. Entonces, si yo tomo el límite para la función tendiente a z0, ¿cómo hago para acercarme a z0 si alrededor de z0 no tengo ningún punto del conjunto? Bueno, la forma de resolver este intríngulis es decir que el punto al cual yo vaya a tomar el límite tiene que estar rodeado por puntos del conjunto. ¿Sí? Eso ya lo resolvieron los matemáticos hace mucho, y ese concepto se llama que Z0 tiene que ser un punto de acumulación del conjunto. Esto no es exclusivo de análisis 3, esto ya lo conocen de antes, pero ya que estamos, lo ponemos, puntos de acumulación. Esto no significa que se me amontonan los puntos, porque tiene pinta de que se me amontonan los puntos en el punto de acumulación. Un punto de acumulación es un concepto de punto respecto de un conjunto. ¿Sí? Entonces, Z0 es punto de acumulación. Punto de, bueno, me salió medio feo, de acumulación. Uy, cómo estoy hoy. Punto de acumulación de cierto conjunto D, si se cumple. Sí se cumple. En realidad es un sí solo sí, porque la definición implica lo que es, y si es, entonces es un punto de acumulación, entonces es un sí solo sí. Para todo epsilon mayor que 0, ¿sí?, se cumple que el conjunto Z, hay muchas formas de escribirlo, esto es una forma de las tantas posibles, Z menos Z0
menor que epsilon, intersección D no es vacío. Es una forma críptica, pero lo que quiere decir que en todo entorno alrededor del punto Z0, ¿sí? Como acá dice para todo epsilon, lo que significa que cualquier epsilon que agarre se cumple. Cualquier entorno alrededor de Z0, ¿sí? Contiene puntos de D. ¿Sí? Bueno, eso. Entonces, para tomar un límite, vamos a necesitar acercarnos a un punto. Para acercarnos a un punto, ese punto tiene que tener, salvo el mismo, puntos del conjunto. Eso es un punto de acumulación. Muy bonito. Los matemáticos pensaron todo. Nosotros los físicos somos un poco más chanchos. ¿Qué viene ahora? Ah, esto es interesante. Conexidad. Conexidad. ¿Cuándo nos empecemos a... Esperen que las lapiceras no las uso. Nos pongamos a calcular cosas con la función, una de las cosas que vamos a hacer es movernos entre dos puntos. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer una variación de la función a lo largo de un segmento que une dos puntos, o vamos a ir de un punto al otro haciendo alguna cosa. Entonces necesitamos que de alguna manera el punto inicial y el punto final estén de alguna manera conectados. ¿Sí? De eso es lo que da cuenta el concepto de conexión de un conjunto. Entonces vamos a decir la siguiente definición. Un conjunto D es conexo o arco conexo. ¿Sí? Algunos lo llaman arco conexo y otros conexo. Sí, para todos Z1 y Z2, Z1, Z2 de D, ¿sí? Existe una curva C continua incluida en D. Esto es un incluido que no me salió muy bonito. Incluida en D, que une ambos puntos. Esta es una definición un poco informal, pero esencialmente lo que dice es lo siguiente. Supongamos que este conjunto, vamos a definir el conjunto machito. Este conjunto así. Entonces, este conjunto es D. ¿Cómo sé si este conjunto es conexo o no? ¿Sí? Se supone que no es una cuestión visual, no es una cuestión estética, es una cuestión matemática. Si uno lo mira, debería, en buena parte de los casos, darse cuenta si es conexo o no, pero matemáticamente uno está seguro si cumple con la siguiente definición, que, que es lo que dice la definición de conexo. ¿Sí? Acá la definición importante es conexo o arco conexo. ¿Qué significa esto? Si tengo un punto cualquiera Z1 y un punto cualquiera Z2, yo debería poder unirlo con una curva continua. Ustedes saben lo que es una curva continua, es una curva que no está partida, digamos. Uno podría unirlo, ¿sí?, con una curva continua que va de Z1 a Z2, o de Z2 a Z1. Y esa curva tiene la particularidad de que todos sus puntos pertenecen a D. Entonces yo puedo ir de Z1 a Z2 con una curva continua. Esta no vale, ¿no? Esta que sale por fuera de D no vale, porque tiene puntos que no pertenecen al conjunto. Pero si puedo hacer eso, o sea, unir los dos puntos con cualquier par de puntos, ¿sí?, con una curva, encontrar al menos una curva continua, entonces es un conjunto conexo. ¿Sí? Fíjense que este conjunto podría tener, por ejemplo, aparte de esto, podría incluir esta curva. ¿Sí? El conjunto es
la parte de adentro de esta parte amarillita, ¿sí? Más esta curva. Este conjunto sigue siendo conexo, porque si yo agarro un punto que está por acá, por ejemplo, esperen que me perdí de vuelta, acá. Si agarro un punto que está por acá y un punto que está acá, ¿sí? Yo los puedo unir con una curva continua. ¿Por qué? Porque acá voy a tener más libertad, voy a poder hacer alguna zaraza, pero acá me tengo que pasar por la curva, estoy tratando de pasar justo por la curva, y puedo unir los dos puntos. ¿Sí? ¿Qué cosa no es entonces un conjunto conexo? Vamos a una nueva hoja. Un conjunto conexo es un conjunto que, dicho mal y pronto, está partido. Por ejemplo, si mi conjunto es este interior y este interior, no hay forma de conectar puntos que uno esté acá y uno acá con una curva continua que tenga todos sus puntos incluidos en el conjunto. No puede, no se puede. Si obviamente esta con esta, esto sí lo puedo unir, este con cualquier otro lo puedo unir, pero este con este con este no lo puedo unir porque estos puntos no pertenecen al conjunto. Bueno, eso es un conjunto conexo. ¿Mm? Hay un conjunto, un concepto adicional, y para mí es un error de notación porque se confunde mucho con este concepto, que es el de, ¿vamos bien hasta acá? ¿Están despiertos todavía? Sí, sí. Sí, sí, no hay problema. Punto. Bien, cool. Porque yo me estoy durmiendo. No, mentira, un chiste. Hay un concepto relacionado también con la conexidad de los conjuntos, qué sé yo, que es el de simplemente conexo. A mí me confunde simplemente conexo. El adverbio me confunde. Simplemente conexo. Conjunto simplemente conexo es un conjunto que no tiene agujeros. Estamos hablando de R2, ¿eh? La definición de simplemente conexo en R3 es otro quilombo. Si quieren ver cuál es el quilombo, lean el apunte que hizo Emanuel, iba a decir, que hizo Daniel, en el que está en el curso, donde habla del problema de definir simplemente conexo en R3, que es absolutamente brillante matemático, pero en R2 es mucho más fácil. Un conjunto simplemente conexo es un conjunto que no tiene agujeros. Agujeros. Que me molesta mi video. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define? ¿Cómo se define? ¿Sí? Un conjunto simplemente conexo es un conjunto que para toda curva, no, para toda curva no, toda curva, supongamos que dice curva ahí, cerrada, continua, incluida en D, incluye, no, toda incluida en D, espere que me falta un, empecé a rever la frase, toda curva incluida, vamos a poner incluye, no, vamos a repetir el verbo incluir, incluye, contiene, ahí está, me faltaba ese, contiene en su interior solo puntos de D. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Si yo tengo este conjunto, un conjunto amarillito, este, ¿sí? El conjunto es toda la parte de adentro de esa curva. Entonces, ¿cómo sé que es simplemente conexo? Porque voy a la definición. Agarro cualquier curva cerrada continua y dentro de esa curva cerrada continua tiene que haber solo puntos de D. Entonces, no hay que pasarse horas agarrando curvas cerradas. Claramente,
Cualquier curva que agarre acá, uy, me quedó amarillo. Cualquier curva cerrada que agarre acá tiene en su interior solo puntos de D. ¿En qué caso no incluiría puntos de D? Si pasa esto. Por ejemplo, al conjunto, el interior de esta curva, de esta de acá afuera, ¿sí? Le saco los puntos que están acá adentro, o sea, estos puntos no están. Puede haber uno, puede haber miles de agujeros, puede ser un queso Gruyère. Fíjense que si uno agarra una curva por acá, cerrada y continua, todos los puntos interiores a esa curva pertenecen al conjunto D. No hay que probar mucho para darse cuenta que esta curva cerrada en su interior incluye puntos de D y puntos que no son de D, con lo cual ese conjunto no es simplemente conexo. Por eso mi definición hipersimplificada de que un conjunto simplemente conexo es un conjunto que no tiene agujeros. ¿Sí? Nos va a servir esto cuando tengamos que hacer cosas. ¿Sí? Fíjense que el de arco conexo nos servía, dije yo, cuando vayamos a hacer cosas entre dos puntos, que tenemos que, no sé, variación de la función, una integral o lo que fuera. El concepto de simplemente conexo nos va a ser útil cuando hagamos o tengamos que hacer cosas que hoy no buteé bien el diccionario, que impliquen cálculos o procedimientos con curvas cerradas. ¿Sí? Porque si adentro de la curva cerrada no pasa lo mismo para cualquier curva, por ejemplo, acá se ve lo que pasa en esta curva y lo que pasa en esta curva es distinto. ¿En qué sentido? Y que en uno tiene puntos de D y en otro tiene puntos de D y otra cosa. Bueno, entonces cuando haya algún cálculo que involucre cosas con curvas cerradas, bueno, voy a necesitar que sea simplemente conexo. Cuando necesite con arcos, va a tener que ser conexo. Hay un último concepto, y pasamos a cosas un poco más divertidas, que es el de recinto. Antes llamábamos dominio, pero se confundía con... No deja de llover, por favor. Se confunde con el dominio de una función, pero antes lo llamábamos dominio, ahora lo llamamos recinto y no pasa nada. Recinto. Lo que pasa es que a mí no me gusta recinto porque me hace acordar al Congreso, del que tengo un pésimo concepto. Recinto. Recinto. Un recinto es un conjunto particular, que en realidad particular no, que tiene características particulares, populares, es decir, unas características particulares. Un conjunto se dice recinto cuando es un conjunto abierto y conexo. ¿Se acuerdan? Abierto era que no incluía ningún punto del borde y conexo que no está partido, no está como este, por ejemplo. Sigo señalando en la pantalla. No está partido como este de acá arriba, ¿sí? Porque esta parte y esta parte están como separadas. Entonces, un recinto vamos a llamar exactamente a un conjunto abierto y conexo. Habiendo definido estas cosas, vamos a pasar a algo más interesante. Ahora sí, toca. ¿Dónde dice? Funciones complejas. ¿Ven? Funciones complejas. Pero ¿en qué no me olvidé de algo? Acumulación, bla, bla, bla. No. Funciones complejas. Miren, lo voy a poner así para que quede bonito. Funciones complejas. Aquí vamos a llamar una función compleja. ¿Recuerdan la otra vez? Cuando... La otra vez fue la clase pasada, no hace tantas opciones. Dijimos, vamos a definir, tenemos que definir un conjunto nuevo, que es un conjunto complejo, y que queremos que como caso particular tengamos el conjunto de los reales. Bueno, eso nos lleva a definir a los números complejos de la forma un real más y por un real. ¿Sí? Es lo que poníamos a más y b, x más y z. Una función compleja
le vamos a pedir exactamente lo mismo. ¿Sí? Que tenga la misma forma que los números complejos, es decir, una, una función real más i por una función real. Entonces la definimos así y eso nos simplifica muchos delirios, pero esencialmente tampoco hay muchas formas de definirlo. Vamos a definirlo como u de g en espacio más i por b, donde u y b son funciones. Podríamos definirlo como directamente f de z, como una aplicación de un conjunto de los complejos en otro conjunto de los complejos, pero por ahora vamos por partes y lo definimos como una función real más i por una función, otra función real. Ahora, esas funciones tienen variables. La pregunta a responder es cuántas variables tiene esa función. Porque recuerden que lo que vamos a hacer esencialmente es, si quieren, vamos a tener, me siento dibujando en la secundaria, f de z, que me transforma puntos de un conjunto que se llama dominio en otro que se llama imagen o codominio, o como quieran llamar. Entonces, este conjunto es un conjunto de los números complejos. Está en C. ¿Sí? Este conjunto pertenece a C. O si quieren, se puede asociar a R2. Este conjunto, el de llegada, codominio, la imagen, también es un conjunto de C. ¿Sí? Bueno, si uno mira acá, estoy partiendo de un conjunto, de una parte de los números complejos, que si quieren como variable real, tiene dos dimensiones. ¿Sí? ¿Te acuerdan que lo escribimos acá? De hecho, tenemos para especificar un número complejo necesitamos dos números reales. Esos dos números reales son los que se traducen en las dos variables que necesita cada una de estas funciones para poder aplicarlas y obtener una función compleja. Ahora fíjense, partimos de los números complejos, o sea, de una especie de R2, y llegamos a R2, y sí, porque esto, para cada xy, es un número que pertenece a los complejos. Uy, escribí cualquier cosa. Para cada xy es un número complejo. Entonces, este número complejo es el que vive acá, en el conjunto a donde uno llega. Dicho así, parece que es una pavada de las funciones y por ahora lo es. Entonces, ¿qué es una función compleja? Es una función, por ahora, después veremos cómo lo especificamos un poco más, pero que nos va a servir de alguna forma, definido de alguna forma, nos va a servir para algunas cosas y de otra forma nos va a servir definido para otra, es esta especie de dualidad que también se encuentra en los complejos, que o bien definimos como una función compleja o como dos funciones reales combinadas como complejos. Ejemplos, nos podemos pasar toda la tarde. F de z, vamos a dejarlo en azul, f de z igual a, no sé, z, o z más 3i. Z más 3i es una función compleja que a cada número complejo z le asigna el complejo z más 3i. Lo corre un cachito, lo corre 3i para arriba. F de z, qué sé yo, no sé, 2z cuadrado sobre z menos 1, más, no voy a poner cosas que no puedo escribir, más z más 3i, miren, le puse la misma que de arriba. También, y así nos vamos a pasar toda la tarde. Esta es una forma de ver los números, las funciones. Otra forma es escribir su parte real y parte imaginaria. Por ejemplo, f de z lo tengo que escribir como una función u de xy más i por una función, otra función de xy. Por ejemplo, 2x más 3i por i más 5. ¿Qué sé yo? Fíjense, tengo la función u, ¿sí? La función u, que es una función de xy, porque como mucho figuras con xy,
que es la parte real de esta función. Es 2x más 5. Me quedo medio desarmado, pero 2x más 5. Y la función b es 3i. Recuerden que la función b no tiene el i, ¿sí? El i está acá. La b es una función real. Entonces estas dos funciones, ¿sí? U y B, son funciones reales. U y B son funciones de R2 en R, son funciones reales. Esto tendría que haberlo puesto acá, pero no me quedó lugar. U y B son dos funciones reales de R2 en R. Y así podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, f de z igual a z, la función que a cada z le asigna z. Es una especie de espejo de función. ¿Sí? F de z igual a, no sé, 2x. La función u vale 2x, la función b vale 0. Vamos a ver que de todas estas, no nos van a servir todas. No nos van a servir todas a los efectos de lo que queremos nosotros. Digamos, son todas funciones, tienen todo el mismo estatus de funciones. No deja de llover. Que después, como estamos en análisis matemático, el análisis implica que vamos a derivar, vamos a integrar, vamos a hacer este tipo de cosas, que algunas de estas no sean, por ejemplo, no tengan derivada, o que no se puedan integrar, o lo que fuera, bueno, es otra cuestión. Por ahora estamos definiendo funciones complejas. A ver, yo tenía ejemplo, no, para más adelante. Para más adelante. ¿Estamos? Vamos a definir entonces, ¿sí? Podemos definir el dominio de la función, ¿sí? Cosa que en realidad es útil, por supuesto es útil. El dominio de la función es el conjunto en los complejos para el cual existe la función. Es lo mismo que en números reales, ¿sí? Dominio de la función, ¿sí? De f de z. El dominio de f de z es un conjunto de dominio, vamos a ponerle D, incluido en C, ¿sí? Tal que existe, no, tal que, tal que para todo Z en D, ¿sí? Existe f de z. Es la misma definición que viene en el análisis 1. Y el codominio, ¿sí? El codominio, o la imagen codominio de f de z, ¿sí? Es un conjunto C, no, C en C no, vamos a ponerle I, que también está en C, tal que para todo Z, vamos a ponerle W, para todo W en I, existe Z en D, Z en D, tal que f de z es igual a I, no, a W. ¿Sí? Es la misma definición que viene en el análisis 1. ¿Sí? Entonces tenemos un conjunto en D, en C, perdón, que es el conjunto para el cual existe la función, y después otro que son los resultados, dicho mal y pronto. Muchas veces, el conjunto de dominio de la función va a ser todos los complejos. La mayoría de las funciones con las que nos manejamos, son casi todos los complejos, porque vamos a ver que los tipos de funciones que analizamos, digo, no es que valga para todos, los tipos de funciones que analizamos en general son todos los complejos, salvo una cantidad, algunas veces infinita, pero innumerable, de puntos. No es que pasan ninguna sorpresa. Ustedes van a ver la función y van a saber, bueno, esto existe salvo para, no sé, z igual a 4. Qué sé yo, sin ir más lejos, si f de z, ya que dije z igual a 4, 2z más 3 sobre z menos 4,
claramente esa función para z igual a 4 no existe, porque yo no puedo poner z igual a 4 y decir cuánto vale. Lo lamento si esperaban eso, en los números complejos tampoco se puede. No se puede dividir por 0 porque no existe dividir por 0. Porque ya vamos a ver qué pasa cuando uno se acerca a z igual a 4, va a pasar algo, algo distinto a lo que pasaba en los números reales, pero seguimos sin poder dividir por 0. Lo lamento, si esperaban que acá se pudiera dividir por 0, lamento decepcionarlo. Entonces, vamos a... esperen, acá tengo que cambiar de conectividad, todo esto lo vimos. Acá tengo que... no, tampoco tengo que cambiar de archivo, porque hay un archivo más bonito, que es lo que clases en PDF, OpenWork. ¿Sí? Esto ya lo que vimos, un conjunto, bla, 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 un recinto. Ah, bueno, algo, fíjense, D por ahora no parece astrología, pero D normalmente va a ser un recinto y ya vamos a ver por qué. Pero por ahora puede ser cualquier cosa, puede ser 2 puntos, puede ser cualquier cosa. Entonces, acá están los ejemplos que me maté en su momento de escribir. Esto es importante. Esto es importante. Recuerden que hoy a la tarde se activa el examen, la evaluación del parcial 0, que es el examen de bienvenida al curso. Yo pensaba poner unos ejercicios y Nelly me dijo, estás en pedo, esencialmente me dijo, así que lo cambiamos. Pero tenían que ver con esto, si esto que está escrito acá, que ahora lo vemos, no les suena, cosa que sí debería, que es la noción de límite tratado formalmente, deberían ir a hacer un repaso a física no, análisis 1, análisis 2, análisis 2 lo tiene más fresco, porque si bien no vamos a estar de manera obsesiva con esto, esto va contribuyendo a que me voy perdiendo en una cosa, me voy perdiendo en otra, me voy perdiendo en otra. Creo que todavía está en el campus algún texto de análisis 1. Tendría que verificarlo, pero creo que hay algún texto de análisis 1 donde se trata este tema de manera muy correcta. Si no es el Piskunov, alguno de esos tiene que ser. Pero si no encuentran en sus apuntes, si no les queda claro, o si no los vieron directamente, les sugiero que vayan a verlo. ¿Por qué este comentario? Porque me acuerdo anteúltima vez, el anteúltimo cuatrimestre que tuvimos en la facultad, online no, ¿cómo se llama? Presencial, cuando me puse a explicar lo que sigue, que son estas cosas de los límites, me doy vuelta y tenían todos así una cara muy rara. Y les dije, ¿qué pasa? ¿Estoy explicando algo demasiado tonto? Y un chico levanta la mano y me dice, es que eso de los epsilon y los deltas que estás hablando no me suena. Ven que acá hay un epsilon y un delta. Esto que estás hablando no me suena. Y digo, ¿cómo que no te suena? Sí, yo no lo vi así. ¿Cómo que no lo vi así? Es la forma formal de verlo. Y entonces digo, ¿alguien más no lo vio de esa manera? Y más de la mitad levantó la mano. Entonces dije, caramba, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema porque es la forma de estudiar los límites. Hay un video, me acabo de acordar del genio total de Martín, un video de análisis 2. Es un video de su análisis2.com que explica precisamente esto de los epsilon y los deltas. Esencialmente una función, ¿sí? Es un repaso absolutamente brutal el que voy a hacer. Una función, ¿sí? Cumple con que el límite cuando x se acerca a x0 es f0, si pasa lo siguiente. Supongamos tenemos acá
esto, ¿no? Tenemos x, supongamos que es una función de, la podemos hacer en R2, bueno, ya empecé con R1, x0, y acá están, digamos, f0, ¿sí? Cuando yo me voy acercando, ¿sí? Cuando me voy acercando a x0, me acerco por un lado o me acerco por el otro, la función, se dice que la función tiene límite f0, que es esto que está escrito acá, sí, sí, para todo, para cada epsilon existe un delta, ¿sí? Tal que f está cerca de f0 si x está cerca de x0, ¿sí? Entonces va a suceder que acá, ¿sí? Hay distancia delta, acá hay distancia epsilon. Si yo achico el delta, el epsilon se achica, ¿sí? Entonces, cuanto más cerca estoy de x0, la función más cerca está de f0, ¿sí? Esa es la notación habitual. Para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que f menos f0 es menor que epsilon, si, fíjense, si, vamos a ponerlo en 0 porque no puede ser igual, x menos x0 es menor que delta, ¿sí? Si yo achico el delta, se achica el epsilon. ¿Qué tanto? Todo lo que quiera. Entonces, si lo voy haciendo cada vez más chiquitito, esto va a estar cada vez más cerca. Si sucede eso, entonces el límite de la función cuando me acerco a x0 es f0. ¿Sí? Esa es la notación, la explicación. ¿Qué particularidad tiene esta notación? Esto habla del comportamiento de la función cuando x se acerca a x0, no de lo que pasa en x0. ¿Sí? Si la función, incluso puede pasar, en análisis 1 pasaba, que si yo me acerco por un lado, por ejemplo por la derecha, si me acerco por la derecha al punto x0, la función tiende, no sé, a 4. Y cuando me acerco por la izquierda, la función tiende a -8. ¿Sí? Entonces, pero bueno, entonces en ese caso veré qué hago porque me acerco de un lado o me acerco del otro. Pero no estoy diciendo nada de lo que sucede en el punto. De hecho, la función puede ni siquiera existir en ese punto. Fíjense que yo no puse f de x0, puse f0. ¿Sí? Ese es el concepto de continuidad que me lo olvidé. Miren ustedes, no lo anoté. Pero lo voy a usar ahora cuando veamos libros. Entonces, si me acerco en el dominio, la función se acerca. Si al acercarme a un punto determinado en el dominio, la función se acerca a un punto determinado en la imagen o el codominio, entonces el límite, se dice que el límite de extendiendo x0 es f0, ese punto al que se acerca en el dominio. ¿Sí? Dicho así, parece una pavada, pero hay que manejarlo con cuidado. Y acá, segunda aclaración, perdí el puntero, segunda aclaración es lo que les decía antes del punto de acumulación. Para que yo pueda acercarme al punto, ese punto tiene que ser un punto de acumulación del conjunto, si no, no me puedo acercar. Si no pasa, o estoy acá o estoy allá. Si no hay un punto de acumulación, entonces no puedo ver la tendencia de la función. Son cosas que parecen obvias, pero cuando uno las empieza a querer formalizar, se encuentra con que no es tan tonto, por eso los matemáticos son unos rompebolas en eso, y está muy bien que así lo digan. Propiedades sobre los límites. Hay miles de propiedades. Yo creo que me quedo con esto, con este que es el de que habla de qué es lo que le pasa a la parte real y a la parte imaginaria, porque recuerden que uno tiene una función, perdón, f de z, que una función que es u de xy más i por b de xy. Está escrito acá abajo, pero esto está escrito acá, pero más vale acordar. Si me acerco a un punto determinado, la función como variable compleja
se acerca a un punto determinado. Yo sé que eso se cumple. O sea, el límite de la función f de z, cuando me acerco a z0, es f sub 0. ¿Sí? Este punto z0, la única aclaración, es que va a ser lo mismo que estos que están acá. O sea, z0 es igual a x0 más y por y0. Si la función como variable de z se acerca a un valor f0, ¿sí? Entonces, la parte real del límite, ¿sí? U, la parte real de la función, se acerca a U0, que U0 es, vamos a cambiar de color, es de este valor la parte real. ¿Sí? Si una función compleja se acerca a un valor complejo, entonces la parte real de la función se acerca a la parte real del límite y la parte imaginaria de la función se acerca a la parte imaginaria del límite. Es absolutamente razonable. Es una propiedad absolutamente razonable. No es que no pasa nada raro del tipo que la parte real se acerca a la imaginaria y la imaginaria al doble de la real, ni mucho más. No. La parte real se acerca a la parte real y la parte imaginaria a la parte imaginaria. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, por eso lo elijo, porque tiene varios condimentos esta demostración. Vamos a demostrar que en este sentido, vamos a limpiar un poco la chanchada. Limpio, limpio, limpio. Hay que demostrar dos cosas, ¿no? Hay que demostrar, vamos a ponerlo, para este lado, y hay que demostrar para este lado. ¿Sí? Recién ahí uno puede decir que vale un sí solo sí. ¿Sí? Yo creo que hay mayoritariamente, en análisis 3 hay mayoritariamente un implica, un entonces, más que sí solo sí es. En este caso es un sí solo sí. Empezamos por cualquiera de los dos. En realidad esta demostración es esta que está acá, que es la de si tengo que una función tiende a un valor y otra función tiende a otro valor, la función más y por esta función tiende al complejo límite más y por límite. No hay ningún misterio. Eso se hace de la siguiente manera. Recuerdan que la demostración es para todo epsilon o para cada epsilon existe un delta, bla, bla, bla. Vamos a poner que para cada epsilon existe un delta 1. Y acá este debería decir delta 2. Ah, mire, me acabo de dar cuenta que está mal. Existen un delta 1 y delta 2, tales que, primera parte, ¿sí? Para cada epsilon existe un delta 1, ¿sí? Sabemos que el límite, ¿sí? Sabemos que esta primera se cumple. Entonces acá existe delta 1, mejor dicho. Acá vamos a usar para todo epsilon mayor que 0, existe delta 1, bla, bla, bla. Y acá vamos a usar para todo epsilon, usamos el mismo, mayor que 0, existe delta 2. ¿Sí? Bueno, la primera es esta. Uy, porque para el otro lado. Esta. Entonces, que el límite de u sea u0, se puede escribir, este epsilon sobre 2, ahora lo explico, es menor que epsilon si x está suficientemente cerca de x0 e y de y0. ¿Sí? Que significa que la raíz, ¿sí? Que el módulo, esencialmente el módulo de x menos x0 más y por y menos y0 es menor que delta 1. Este primero es la definición del límite que u, cuando x se acerca a x0 y 0, tiende a u0. ¿Sí? Este epsilon sobre 2 es un concepto muy matemático porque podría demostrarse con el epsilon directamente, pero es un poco más elegante poner epsilon sobre 2. ¿Es válido poner epsilon sobre 2 en vez de poner epsilon? Sí, uno podría poner epsilon sobre 50 si quieren, porque la única diferencia es, fíjense, esto es una definición, vamos a ponerle azul, esta es una definición, ¿sí?
que uno puede partir para todo epsilon existe, qué sé yo, tal que f menos f0 es menor que epsilon sobre 100, porque se me canta, si x menos x0 es menor que delta. Uno puede poner la función que quiere, siempre y cuando recuerde que lo que está haciendo es que si me acerco en x, la función se acerca a f0. ¿Qué tanto se acerca? Y bueno, depende de epsilon y delta. ¿Cuál es la relación que voy a encontrar? Porque esencialmente es eso. Entonces, estamos acá. Entonces, u menos i0, bla, 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 si es menor que delta 1. Vale lo mismo, ¿sí? Con b. Otra vez pido que sea menor que epsilon sobre 2, ¿sí? Pero esta vez que la distancia sea menor que delta 2. Bárbaro. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Escribamos, ¿sí? Yo sé con esto que este es el límite para x y tendiendo a x0 y 0 de u es igual a u0. Y lo mismo acá abajo, b igual a b0, ¿sí? El límite para x tendiendo xy tendiendo a x0 y 0, ¿sí? Estos son los que están escritos acá, ¿sí? Estos que están escritos acá. ¿Y ahora qué pasa? Tengo que escribir la forma compleja. Entonces escribo la forma compleja. La forma compleja, tengo que u tiende a u0. Uy, ya, escribí cualquier cosa. U tiende a u0 y que b tiende a b0. Pero yo lo que necesito es la función, y la función es u más i b. Entonces escribo u0 más ib0. ¿Sí? Fíjense. Mejor dicho, u0 menos ib0. Yo lo que necesito es demostrar que f tiende a f0, que es u0, ahí está, más i por b0. Entonces lo que tengo que escribir es f, ¿sí? Menos f0. F menos f0. ¿Por qué f menos f0? Porque es lo que está acá. Esto es f menos f0. ¿Sí? Porque ese límite es para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que f menos f0 es menor que epsilon si z menos z0 es menor que delta. Ese es el límite de que f tiende a f0. Entonces lo que tengo que hacer es escribir en rojo, porque tiene muchas cosas, f menos f0. ¿Sí? Y es lo que escribo entonces. F menos f0 es igual a u más ib, ¿sí? U en xy más i por b en xy, menos u0 más ib0, así, aquí, módulo, lo separo en dos, u menos u0 más i por b menos b0. Y esto sigue siendo módulo, ¿no? Esto tiene que ser menor que epsilon, bla, bla, bla. Ahora fíjense, este u menos u0 y este b menos b0 es lo que acabo de demostrar en, qué chanchada esto, en estos renglones de acá arriba. U menos u0 y b menos b0. ¿Sí? Entonces escribo f menos f0, amarillo, escribo f menos f0 y los voy a ver cómo separo este u menos u0 y el b menos b0. ¿Sí? Acá me salieron varios pasos. Entonces escribo, ¿ven? U más ib menos u0 más ib0, que es lo que acabo de escribir, que es f menos f0, esto que está acá. Y me queda u menos u0 más i por b menos b0. Escribí lo mismo porque claramente es lo mismo que aquí. Entonces, yo sé por la desigualdad triangular, esta es desigualdad triangular, que esto es menor o igual que la suma de los módulos. O sea,
U más I, ¿verdad? Esta es la parte real. La parte imaginaria es menor o igual que parte real más parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, fíjense, me queda U menos U0 más I menos B menor que U menos U0 más I por B menos B0. Fíjense. U menos U0 más I por B menos B0, módulo, ahora saco el amarillo porque no se ve nada, menor o igual que U menos U0 más B menos B0, es la desigualdad triangular. Ahora sé que este y este es menor que epsilon sobre 2, sobre S le mandé, sobre 2, si x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado raíz es menor que delta 1. Y este es menor que epsilon sobre 2 si x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado raíz es menor que delta 2. ¿Sí? Esto y esto es lo que acabo lo que escribí acá. Esto, ¿no? Estoy usando lo mismo que escribí más arriba. Entonces, ¿qué tengo? Esto es menor que epsilon sobre 2, sí, ¿verdad? Esto entonces es menor que epsilon, por eso este epsilon sobre 2 y este epsilon sobre 2, si llamada, si se cumple esto y se cumple esto, ambas se tienen que cumplir. O sea, le pongo otro color. Esta y esta se tienen que cumplir las dos para que este sea menor que epsilon sobre 2 y este sea menor que epsilon sobre 2. ¿Y cómo se cumple eso? Y porque si uno toma cualquier delta, no se cumple. Pero si uno toma entre este y este el más chico, entonces ambas desigualdades, o sea, esta y esta, se cumplen. Entonces acá, esto es U menos U0 más B menos B0 menor que epsilon si delta, ¿sí? Que tomo, sí, perdón, Z menos Z0, que es igual a X menos X0 más Y por Y menos Y0, paréntesis, es menor que delta, donde delta es igual al mínimo entre delta 1 y delta 2. Si tomo el más chiquito de los deltas, las dos desigualdades de arriba se me cumplen. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Que esto es menor que epsilon si z menos z0 es menor que delta. Esto es f menos f0. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que, página nueva, para todo epsilon mayor que 0, existe delta tal que f menos f0 es menor que epsilon si z menos z0 es menor que delta. Es lo que acabo de escribir, ¿no? F menos f0 es menor que epsilon si z menos z0 es menor que delta. Y esta es la definición de límite, que es límite para z tendiendo a z0 de f igual a f0. Entonces, ¿qué demostré? Demostré que si U tiende a U0 y B tiende a B0, U más y B tiende, ¿sí?, a U0 más I por B0. O sea, F tiende a F0. Fíjense que esta cuenta es una pavada, pero siempre los límites tienen sus bemoles. Siempre tienen, uno tiene que tener cuidado con cómo va operando, cómo va haciendo las cuentas, ¿sí? Entonces, por ahora, lo lamento, pero por ahora solo demostramos esta, que si el límite de U es U0 y el límite de B es B0, entonces el límite de F es U0 más IB0. A este lado, entonces, nos falta esta. Esta es más fácil.
Es más fácil porque vamos a usar la desigualdad triangular al revés. ¿Se entendió esta parte? Hasta el momento sí. Cool, exacta. Exacta Profe, Sí, escucho. Espera que está muy bajo el audio. ¿me escucha? Ahora, sí, ahora perfecto. Yo no entendí la parte de elegir el delta como el mínimo entre delta 1 y delta 2. ¿Por qué eso hace que las dos desigualdades se cumplan? Mira, vamos de vuelta. Mira, yo necesito limpiar esto. ¿Sí? Estas son las desigualdades que escribimos. ¿Sí? Esto lo escribo, vamos a ponerle rojo. Esto, ¿sí? Son los dos límites, ¿no? Por un lado, U tiende a U0 y por otro lado, B tiende a B0. Entonces, va a ser menor que epsilon sobre 2 si z menos z0 o x menos x0 es menor que delta 1 y lo mismo para B. ¿Sí? Pero ahora, cuando junto las dos cosas, esta, justamente esta, cuando junto las dos cosas, yo quiero que U menos U0, ¿sí? Más B menos B0. ¿Sí? Esto es lo que se obtenía en algún momento, ¿no? Porque esto es U menos U0 más I por B menos B0, piqui, piqui, menor o igual que esto. Ahora, si esto quiero que sea menor que epsilon sobre 2, que es este primero de acá, necesito que x menos x0 al cuadrado más, vamos a ponerle 1 a esto, 1, más y menos y0 al cuadrado raíz, sea menor que delta 1. ¿Estamos? Para este, condición 2, para que se cumpla este epsilon sobre 2, lo que tiene que cumplirse es algo muy parecido, más y menos y0 al cuadrado raíz, bueno, raíz menor que delta 2. ¿Estamos? Eso es lo que dice. ¿Cómo hago que se cumplan las dos? ¿Cómo me garantizo que esta es cierta y esta es cierta? O sea, este es cierto y este es cierto. ¿Cómo lo logro? No puedo agarrar cualquier delta 1 y delta 2. Lo que tengo que hacer es que esta cosa que está acá, fíjate que esta cosa que está acá es lo mismo que esto que está acá. Para que se cumplan esas dos desigualdades, tengo que agarrar un delta que sea tal que se me cumplen esas dos desigualdades. Lo que significa que tengo que agarrar un delta que sea más chico que cualquiera de los dos. Entonces, esto implica que, me quedo en amarillo, que x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, ¿sí? Si esto es menor que delta y delta es menor que el mínimo, o igual, menor o igual porque se cumple igual, el mínimo entre delta 1 y delta 2, este que sea más chico que cualquiera de los dos me hace que se cumpla este y que se cumpla este. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque Claro, sí, sí. si agarro uno más grande, por ejemplo, no sé, supongamos que delta 2 es más grande que delta 1. Supongamos. Si agarro un número más grande, un delta más grande que delta 1 y más chico que delta 2, se me cumple la de abajo, pero no la de arriba. Si agarro uno más chico, más grande que cualquiera de los dos, no se me cumple ninguno. Entonces la forma que se cumplan los dos es agarrar uno más chico que cualquiera de los dos. ¿Sí? ¿Quedó más Perfecto, claro? muchas gracias. Sí, sí, sí. Esto de los límites, por eso les dije, parece una pavada cuando uno lo escribe, para todo epsilon, del delta y qué sé yo, pero después cuando uno empieza a demostrar las propiedades, empiezan a aparecer sutilezas como estas. Bueno, al revés, es más fácil. ¿Sí? Lo que tenemos que demostrar ahora es, vamos para acá, no fíjense la cantidad de cosas que estoy escribiendo. Esto, ¿no? Necesitamos demostrar que significa que límite de f de z es f0, entonces los límites de la parte real y parte imaginaria
son lo que tienen que ser. Piqui, piqui, piqui. ¿Qué más tiene que tocar? Ah, claro, por eso. Bueno, estas cosas son muy engorrosas, pero si quieren son divertidas. Bueno, divertidas. Cuando yo les diga divertidas en análisis 3, no se esperen papel picado, bailes descontrolados, no. Cuando diga divertida en análisis 3 van a ser cosas que no son divertidas, son interesantes desde el punto de vista matemático, pero no son así la joda loca. La demostración para este lado, ¿sí? O sea, de f de z a f de z0, más fácil. Porque tengo, fíjense, para cada epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que esto, ¿no? Esto es f menos f0, módulo. Esto es igual, ¿no? Reescrito, me queda u menos u0 más i por b menos b0. Es menor que epsilon si se cumple que es menor que delta. Fantástico. Ahora hay que tener solo una propiedad, solo en cuenta una propiedad para demostrar esto. No hay tanto epsilon delta 1, no es mucho más fácil. Si uno tiene un número complejo, recordemos, como decía Martín, cuando Martín decía recordemos es porque nunca lo habían visto. Recordemos que para todo z, dado un z, y z es igual a x más y por y x de z es igual a x más y por y, entonces se cumplen dos cosas. El módulo de x es menor o igual que el módulo de z, y el módulo de y es menor o igual que el módulo de z. No es muy complicada la demostración porque de este lado tenemos x cuadrado raíz y acá tenemos x cuadrado más y cuadrado raíz. Fíjense que la diferencia está en y cuadrado, si suma o no. El igual es cuando y es igual a 0. Y lo mismo vale para el de abajo. Esto es raíz de y cuadrado y esto es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. La igualdad vale cuando x es igual a 0, pero siempre como el x cuadrado es mayor que 0, mayor o igual que 0, entonces es lo que me garantiza esta desigualdad. Es una de las propiedades que deben haber visto en la práctica, y si no hay algún ejercicio que sí. Pero si no, lo demostramos acá. ¿Sí? O sea, esto para mí es la demostración. Vamos entonces a... Yo sé que u menos u0 más i por b menos b0 es menor que epsilon si bla 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 es menor que delta. Entonces uso esta propiedad. La parte real de esto es u menos u0, que es menor o igual que el complejo entero. Entonces, u menos u0 es menor o igual que esto, que es menor que epsilon, si se cumple esto. Si z menos z0 es menor que delta. Y aparte tenemos, entonces, ¿eso qué significa? Esta primera, que el límite de u es u0. ¿Sí? Porque escrito me queda para cada epsilon existe un delta tal que u menos u0 es menor que epsilon si z menos x menos y0, bueno, x menos y0 más y por y menos y0 es menor que delta. Eso implica que el límite de u es u0. ¿Sí? Primera de las mitades, primera mitad de los límites demostrado. Este es más fácil. El otro es lo mismo. La parte imaginaria, módulo, también es menor o igual que el módulo del complejo entero. Entonces me queda b menos b0 menor o igual que esto, que es menor que epsilon. Esto es ¿no? Es esta igualdad que está acá, o desigualdad que está acá. Si lo mismo, el z menos z0 es menor que delta. Esto lo que me está diciendo es que el límite de b es b0. Entonces ya está demostrado. Si uno lo reescribe con un poco de cariño, lo que dice es, para cada epsilon mayor que 0, y para cada epsilon mayor que 0 existe delta, tal que u menos u0 es menor que delta, que epsilon, si z menos z0, que es esta expresión, módulo, es menor que delta. O sea, el límite de u es igual a 0 y el límite de b es igual a b0. ¿Sí? Esta, de todas las propiedades que hay, me parece la más interesante porque es la más
la más tortuosa. Es súper razonable, pero es la más tortuosa porque tiene dos técnicas de demostración distintas. Se usan más o menos las mismas propiedades, pero de manera súper distinta, en un sentido que en otro sentido. Después tenemos, por supuesto, el límite de la suma, el límite del producto, el límite del cociente, siguen las mismas leyes que los límites de las funciones que conocemos. De hecho, en la práctica van a jugar bastante con esto, pero no tiene mayor sentido darle muchísimas vueltas a esto. Y con esto creo que termina esta parte. Ahora vamos a ir a un concepto que me parece súper interesante. Esperen que cargo otro archivo, documentos. Import. Clases en PDF. Este me parece fantástico. Este tema me parece fantástico. ¿Qué hice? ¿Cargué el archivo correcto? Sí, señor. Sí, señor. Esto no va 30 de marzo. No. Esto es 9 de 9 de 2021. Este archivo quedó desde el primer cuatrimestre, fíjense, el año pasado. Hay un concepto muy distinto en análisis 3 que en análisis n con n menor que 3. Y es el concepto del infinito. Una cosa importante a tener en cuenta de la diferencia entre los números reales, las funciones reales o los números reales y los números complejos, es la cuestión del orden. ¿Sí? Es la cuestión del orden. Cuando uno tiene un conjunto que se puede ordenar, como el conjunto de los números reales, o tiene un conjunto que no se puede ordenar, como el conjunto de los números complejos, pasa algo parecido en R2 o Rn, ¿no? Que no se pueden ordenar. Uno no puede decir que un vector es menor que otro vector, o una matriz es menor que otra matriz o mayor que otra matriz. Uno tiene que, para comparar, necesita una sola dimensión. Los números complejos aparentan tener una sola dimensión, pero es una dimensión compleja. Entonces, ahí es donde se nota que no hay un orden. Surge un concepto muy interesante, que es el tratamiento del infinito. El infinito en los números complejos tiene un estatus distinto que el infinito de los números reales, principalmente por la siguiente razón. Cuando uno tiene el conjunto de los números reales, una recta, digamos, el comportamiento de los números cuando van para allá es distinto que el comportamiento de los números cuando van para allá. ¿Sí? Dicho mal y pronto, los números reales, el infinito de la derecha, ¿sí? Es distinto al infinito de la izquierda. Porque cuando uno se acerca al infinito de la derecha es porque está agarrando números cada vez más grandes. ¿Sí? Y cuando uno se acerca al infinito de la izquierda, es distinto al anterior porque uno está tomando números cada vez más chicos. Más grandes en módulo, pero cada vez más chicos. Entonces, esos números impropios, en realidad, el más infinito y el menos infinito, son distintos entre sí. Cuando uno pierde ese orden, ¿sí? Porque acá fíjense que estoy diciendo más grandes y más chicos, estoy comparando un número con otro número, estoy diciendo que es más grande, entonces ya estoy diciendo que hay un orden. Cuando uno no tiene ese orden, surge un concepto que es un infinito solo, que es el mismo, me vaya para donde vaya. En análisis 3, Markushevich, que es un genio, anda por ahí en Markushevich. Tengo un quilombo en la biblioteca. Dice que en los complejos no hay un infinito, hay un nuevo concepto que es el punto del infinito. Es un punto que no es un punto.
Un punto complejo, uno puede hacerle un puntito y decir, ahí está Z0. El punto del infinito, algo que odio de la educación online es que se pierden las chancletas. El punto del infinito, uno no puede poner un puntito donde está. Dicho mal y pronto, uno no puede poner un puntito donde está, este es el infinito. Porque no es un punto cualquiera, eso es lo que se llama un punto impropio. ¿Sí? Es un punto impropio. Otra diferencia que lo hace respecto, que tiene respecto de un punto común, un punto que uno le puede poner el puntito, es que no es un valor, sino que es un límite. Denme un segundo. Entonces, ahí es donde Markushevich dice, el punto del infinito es el límite de toda sucesión divergente. Chupate esa mandarina. ¿Qué significa eso? Que si uno agarra una sucesión de puntos, ustedes saben lo que es una sucesión. De hecho, hay un ejercicio sobre sucesiones en el parcial 0. Es un conjunto de puntos que sigue cierta regla. Por ejemplo, una sucesión divergente en este contexto es una sucesión que, lo dice acá abajo, ¿no? Esperen que me lo corro. Existe un R tal que el número n de esa sucesión es más grande que cierto radio, ¿sí? Si agarro un número suficientemente grande. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer una boludez. La sucesión esta es, por ejemplo, el conjunto formado por 1, 2, 3, 4, etc. Esto es una sucesión divergente. ¿Sí? Otro es, no sé, 1 más i, 1 más i al cuadrado, 1 más i al cubo, etc. ¿Sí? Fíjense que el módulo de esto es raíz de 2. ¿Sí? Eso lo vieron en la práctica, es 1 más 1 raíz. El módulo del cuadrado es raíz de 2 al cuadrado, ya más grande que raíz. Esto es raíz de 2 al cubo, etc. Es raíz de 2 a la n, el término n sí. Si uno aumenta n, ese valor aumenta. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. Y así con cualquier sucesión. Si uno dibuja en el plano complejo estas sucesiones, me quedó el plano complejo rojo, si uno dibuja en el plano complejo estas sucesiones, la primera era, por ejemplo, necesito un lapicito, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si uno agarra la otra, el 1 más i al cuadrado, el 1 más i, esto es el 1, está por acá, el 1 más i al cuadrado, ustedes saben que tiene el doble de argumento y el cuadrado del módulo, está por acá, el cubo debe estar por acá, el cuarto debe estar por acá, etcétera. Lo que me va a aparecer es una especie de espiral, ¿sí? Que va creciendo, qué linda me salió, que va creciendo y creciendo, pero lo importante es que el módulo crece. Si uno agarra una sucesión de puntos por acá, por ejemplo, sobre esta recta, agarra este punto, y así, aumentando n, me voy alejando para allá, o me voy alejando para acá, ¿sí? Y me alejo para acá con este punto, este punto. Todos esos puntos, como dice Markushevich, es el límite de toda solución, de toda sucesión divergente. Me está diciendo que todos estos límites terminan en el mismo punto. Parece místico, pero no es tan místico, porque si uno dice, si uno trata al revés, de pensar que, por ejemplo, este límite, como pasaba en los reales, ¿no? Este es el eje real, ¿sí? El eje horizontal es el eje real. Si uno toma el límite para este lado
o el límite para este lado, en los reales terminaba en lugares distintos. En cambio, me agarro de lo que dice Markusevich, es el límite de cualquier sucesión divergente. Si uno agarra el 1, 2, 3, 4, etcétera, que van para allá, y agarra el -1, -2, -3, -4, etcétera, que van para allá, en los reales este y este límite serían distintos. Acá son iguales, son el mismo. Sí, no he fumado nada, no he tomado nada extraño, son el mismo límite. ¿Cómo se puede entender esto? Ahí es donde salta la genialidad de Riemann. Para entender este concepto, inventó una representación geométrica que me permite entender que todos estos límites, todas estas sucesiones, terminan en el mismo, entre comillas, lugar, que es el punto del infinito. Eso se llama esfera de Riemann. Hay varias formas hay dos formas de representarlo. Acá está, por ejemplo, la esfera apoyada en el plano complejo. ¿Sí? Una especie de conceptualización, la esfera entera apoyada en el plano complejo. La otra forma de representarlo es media esfera. ¿Sí? O sea, justo está en el, ¿cómo se llama la mitad de la esfera? El ecuador de la esfera está apoyada en el plano complejo y se hace lo mismo. ¿Sí? A partir de acá, ¿qué es lo que se hace? Se hace la que se llama la proyección estereográfica, la proyección estereográfica del plano complejo en la esfera. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, este punto, ¿cómo lo no, este punto que es más fácil, porque no soy acero dibujando, así que me hago un dibujo más fácil. Este punto, Z0, ¿cómo lo represento sobre la esfera? ¿Cómo hago su proyección estereográfica? Esto es lo contrario a lo que se hace cuando se quiere hacer un mapa con mucha extensión, un planiferio, por ejemplo, para representar, ustedes se fijan, algo evidente, un planiferio plano, por eso se llama planiferio. Están los continentes, está África, qué sé yo, todo eso está en un plano. ¿Cómo carajo hicieron para pasar de una esfera a un plano? Bueno, es algo bastante complicado. Hay varias proyecciones dependiendo de lo que se hace. Pero esencialmente la representación que me pasa de una esfera a un plano se llama proyección estereográfica. Acá estoy haciendo al revés. El punto este, Z0, ¿cómo lo represento como un punto en el plano, en la esfera, en esta esferita que está acá? Bueno, la forma habitual es, ¿dónde está el polo de arriba? El polo norte, históricamente. Puedo hacer todo tipo de chistes sobre el polo norte, pero se agarra el polo de arriba, así el punto más arriba de la esfera, se traza una recta que pasa, un segmento, que pasa por el polo superior, ¿sí? Y el punto, y a donde interseca a la esfera, que digamos es este punto, se pone un puntito. Se agarra otro punto, por ejemplo no sé, se agarra el polo, también el mismo polo, se traza una recta, segmento entre ambos, y a donde se cruzan, supongamos que es, no tengo idea dónde está, pero supongamos que está acá, ¿sí? Esperen que me quedo feo. En ese puntito, pero carajo, en ese puntito se asigna la imagen de este punto Z1 sobre la esfera. Entonces este sería W0, este sería W1. De esa manera tengo, dado un conjunto, ¿sí? Un conjunto que puede tener esta forma así, bueno, vamos a hacerlo de este lado, una forma así, sobre esto me va a quedar una especie de Australia dibujada en la esfera. ¿Sí? Bueno, esa es la proyección estereográfica. Riemann, absolutamente genial, dijo, si yo agarro cualquier sucesión que diverge, ¿sí? Su proyección estereográfica va a cumplir con que, y ahora es donde uno cambia un poco la proyección, como yo soy incapaz de dibujar en 3D proyectado en 2D, lo que voy a hacer es agarrar un plano que incluya el punto, el polo de arriba y el punto de proyección, ¿sí? Es una especie de plano que está así,
y lo dibujo en el plano, ¿sí? Que es esta representación de ¿sí? Ven, agarro esta especie de plano proyectado. Entonces, fíjense, ¿ven? Acá tenemos, este es el punto de arriba, ¿sí? Entonces, la primera proyección va a ser esta, ¿sí? La segunda proyección va a ser esta, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando el punto. Esto es, les diría que eso está divertido. El tercer punto rojo, el tercer punto es este, y así, etcétera. Fíjense que a medida que me alejo, ahí se lío. A medida que me alejo en módulo, la proyección está moviéndose hacia arriba. ¿Ven? Si yo me alejo suficientemente mucho, no es castellano, eso es cualquier cosa, en algún momento esta proyección va a terminar en la parte superior. Ahora agarro otra sucesión, que por ejemplo está de este lado. Entonces, este punto, ¿qué me pasa? Viene para acá, viene para acá, viene para acá, etc. Fíjense que otra vez cumple con que las proyecciones se van yendo hacia arriba. ¿Qué termina pasando? Cualquier sucesión va a tener, ¿sí?, su proyección en la esfera, ¿sí?, que va a tender hacia el polo superior. Sí, es la inclusión. Va a terminar con proyecciones que van a terminar en el mismo punto de arriba. Ese punto es la proyección estereográfica del punto del infinito. Ahí es donde uno entiende que todos los puntos, vamos al dibujo anterior, que todos los puntos que van, vamos a ponerlo amarillo, que van para allá, o que van para allá, o que van para allá, o que van para este lado, todos esos puntos terminan con una proyección en el mismo punto superior de la esfera. Ese punto es la imagen estereográfica de otro que en realidad es más extraño, que es el punto del infinito. Más o menos entiende, todas las sucesiones terminan entonces en el mismo, entre comillas, lugar, que es el punto del infinito. ¿Para qué me sirve esto? Primero, para entender que el conjunto de los complejos, lo que nosotros llamamos el conjunto de los complejos, el conjunto C, ¿sí?, es en realidad un conjunto abierto, que no tiene borde. De alguna manera, uno puede seguir incluyendo puntos a este conjunto, y el punto que uno le puede incluir es el que hace pasar de este conjunto de los complejos a lo que se llama el conjunto de los complejos compactificado, entre comillas, como que lo cerré, y se nota con un asterisco. ¿Qué diferencia hay entre este punto, este conjunto y este conjunto? La inclusión del infinito. Entonces, fíjense que son un poquito distintos los conjuntos. El de abajo incluye al infinito y el de arriba no. Vamos alguna vez a meternos con el infinito y el no infinito, el conjunto C y el conjunto C estrella, pero lo que es importante es que entiendan que todas las sucesiones que divergen terminan en el mismo, entre comillas, no lugar, que es el punto del infinito. ¿Cómo uso esto para lo que me interesa, que es el análisis de funciones? Eso es lo interesante. Hay tres teoremas. En realidad hay dos, porque este de abajo, el tercero, es una combinación de los dos anteriores, que me dicen cuál es la diferencia grandísima que existe entre análisis real y análisis complejo. Primera diferencia grandísima que existe es que se cumple esto. Primer teorema. Si la función, cuando z se acerca a z0, es infinito, ¿sí?, esto es un sí solo sí, el límite para z tendiendo a z0 de 1 sobre la función es 0. Esta implicación, no me suena.
esta implicación en este sentido ya la vieron en los números reales. Lo que agregan los números complejos es esta vuelta. ¿Sí? Porque recuerdan, en los números reales, recordemos, por ejemplo, f de x igual a 1 sobre x. El límite cuando x tiende a 0, vamos a ponerle por la derecha, ¿sí? Es infinito. ¿Sí? 1 sobre x es este, ¿no? Recuerden, es esta así. Cuando me acerco por este lado, el límite de la función es más infinito. Esto implica, ¿sí?, que el límite para x tendiendo a 0 más de 1 sobre f es igual a 0. Bueno, porque 1 sobre f es precisamente x. Y x cuando x tiende a 0, tiende a 0. Entonces, en este sentido, existe en análisis 1, que es esta. Si el límite de f cuando z tiende a z0 es infinito, entonces 1 sobre f es 0. Lo que agregan los complejos es la vuelta. Y vamos a ver cómo se demuestra. De derecha a izquierda. ¿Sí? F de z, de derecha a izquierda. No, esta es de izquierda a derecha, en realidad. Para cada epsilon mayor que 0, menor que 0. Mayor que 0 existe delta mayor que 0. Tal que f de z es mayor que 1 sobre epsilon si z se acerca a z0. ¿Esto qué es? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el límite para z tendiendo a z0 de f de z es igual a infinito. Entonces, esto es así, esta implicación así. Uy, ¿qué dice? Así, esta implicación así. ¿Por qué dice que el límite de f de z es infinito? Entonces, esta es una forma de escribir los límites infinitos. Como el epsilon y el delta tienden a 0, la idea es que tiendan a 0, que el límite de f de z sea infinito, se pone normalmente como que f de z es mayor que 1 sobre epsilon, porque fíjense que cuando epsilon, que es mayor que 0, tiende a 0, el módulo tiende a infinito. Reescrito esto, lo que significa es que f de z mayor que 1 sobre epsilon, si paso módulo de f de z para un lado y el epsilon para el otro, ¿sí?, lo que me queda es que 1 sobre f de z módulo es menor que epsilon si z se acerca a z0. ¿Esto qué es igual? Límite para 1 sobre f de z igual a 0. Chupate esa mandarina. Esto ya lo sabíamos por análisis 1. ¿Sí? Ahora al revés. De derecha, ven, dice, ahora sí, de derecha a izquierda, o sea, esta implicación así, la que no tiene análisis 3, que esto debería decir W0, no, esto es 0, el límite de, no, esta es la demostración 2, no, nada. La demostración 1 hacia la derecha, hacia la izquierda, digo, la demostración hacia la izquierda se hace igual que esta, pues había algo que no me cerraba. Se hace igual que esta, pero escrita al revés. Si uno tiene que el límite de 1 sobre f de z es menor que epsilon, entonces dando vuelta el 1 sobre f, obtengo que f tiende a infinito. ¿Sí? Es la misma cuenta, pero escrita al revés. Sí, perdón, esto es la demostración 2, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ejemplo. Vamos a poner ejemplo en negro. Este teorema, esta propiedad dice que el límite para z tendiendo a z0 de f de z es igual a infinito, si y solo si el límite para z tendiendo a z0 de 1 sobre f de z es igual a 0. Sí, solo sí. F de z igual a, no sé, 2i más z dividido z menos 1. ¿Cuánto vale el límite
para z tendiendo a 1 de f de z. Vamos a ponerle la forma que tiene f de z. 2i más z sobre z menos 1. ¿Cuánto vale? No tengo idea. Pongamos que no tengo idea. Porque tengo arriba 2i más z que menos 1 y abajo tiende y no sé qué. Uso la propiedad. Yo sé que esto es igual a lo que supongo yo, infinito, si y solo si el límite para z tendiendo a 1 de 1 sobre f de z, o sea, z menos 1 sobre 2i más z, es igual a 0. ¿Esto vale? Sí, vale. Porque fíjense que cuando z se acerca a 1, lo que tengo es que z menos 1 se acerca a 0, 2i más z se acerca a 2i menos 1, con lo cual puedo hacer un cociente, con lo cual efectivamente el límite para z tendiendo a 1 de 1 sobre f de z es 0. Entonces me agarro de este implica para allá, entonces este límite 2i más z sobre z menos 1 es efectivamente infinito. Con lo cual, efectivamente, el límite para z tendiendo a 1 de 2i más z sobre z menos 1 es efectivamente infinito. No es ni más infinito ni menos infinito, es infinito. Esto, anótenlo, que lo vamos a usar cuando estudiemos singularidades. Singularidades. Cuando estudiemos singularidades vamos a ver que este tipo de comportamientos ocurre y entonces no vamos a decir que tiende más infinito o menos infinito. Fíjese que no le puse módulo. No le puse módulo. De hecho, si pusiera un menos infinito o un más infinito, estaría haciendo mal porque el más infinito y el menos infinito es para un conjunto que está ordenado, pero los complejos no están ordenados. La segunda propiedad se demuestra muy parecido. ¿Sí quedó claro esta propiedad? La segunda propiedad se muestra muy parecido. Lo que me dice es que el límite para z teniendo infinito de f de z es un número, si y solo si el límite de la función en 1 sobre z, cuando z tiende a 0, es el mismo número. ¿Sí? O sea, acá lo que tiene infinito es la variable y no f. La demostración es muy parecida, que de hecho es la demostración que está... ¿Dónde está? Acá, que es la demostración que está acá abajo, ¿sí? Que dice, precisamente, vamos a ponerlo en rojo, f de c, el límite de f es w0 si z tiende a infinito, si esta es la representación del límite para z tendiendo a infinito de f de z igual a w0. Y fíjense que z tiende a infinito, lo pongo como módulo de z mayor que 1 sobre delta. Y ahora si cambio z por 1 sobre z, lo que me queda, ¿sí? Cambiamos z por 1 sobre z. Lo que me queda es escrito este límite, esta relación de los epsilon y delta, escrito en 1 sobre z, me queda f de 1 sobre z menos w0 es menor que epsilon si 1 sobre z es menor que 1 sobre delta. O sea, módulo de z menor que delta. Y este mayor que 0 es porque no puede ser igual a 0. ¿Esto qué está diciendo? Está diciendo precisamente esta propiedad. Esta propiedad. Que si si tomo el límite para z tendiendo a infinito, es lo mismo que tomar z tendiendo a 0 cuando tomo la función con la variable 1 sobre z. Esto ustedes ya lo conocen, pero nunca lo vieron así. ¿Sí? Recordemos lo que acabamos de ver. Límite para z tendiendo a infinito de f de z igual a w0. Es un sí solo sí. Límite para z tendiendo a 0. Vamos a ponerle dos variables distintas. W
tendiendo a 0 de f de 1 sobre w es igual a w0. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Agarramos una función que sabemos el límite para z tendiendo a infinito. Ya lo saben de análisis 1 o 2. Por ejemplo, f de z igual a, no sé, 2z más 3i sobre z menos i. Cuando z tiende a infinito, claramente el límite este, ya lo sabemos, z tiende a infinito, tiende a 2. Sí, las diferencias con análisis 1 y análisis 2 no aparecen a esta altura, aparecen más adelante. Porque cuando z es más grande, cuando z es más y más y más grande, 2z respecto de 3i, ¿sí? El módulo empieza a ser mucho más importante 2z, y el z y el i en módulo empieza a ser mucho más importante z, así que lo que me queda es 2z sobre z, esencialmente 2. Pero usemos el teorema. El límite para z tendiendo a infinito de f de z, ¿por qué no les dieron este límite en análisis 1? No lo sé. Ah, porque no tiene vuelta, quizá. Es w0, sí y solo si el límite para w tendiendo a 0, y ahora pongo acá 1 sobre w. 2 sobre w más 3i, bueno, más i por 3 sobre 1 sobre w menos i, y esto es igual a qué. Fíjense, es lo mismo, pero escrito en 1 sobre w, ¿no? El álgebra acá no es complicado. Esto es límite para w igual a 0 de, saco factor común 1 sobre w. 1 sobre w, me queda 2 más 3iw sobre, saco factor común w, abajo también, 1 sobre, perdón, 1 sobre w, 1 menos i por w. Esto se me cancela con esto. ¿Y qué me queda? El límite para w tendiendo a 0, para w tendiendo a 0 de 2 más 3iw sobre 1 menos iw, que cuando w tiende a 0 es una pavada, porque se me va esto, se me va esto, y me dice 2. Es el mismo límite que ya sabía de antes. Esta es una propiedad que también nos va a servir cuando estudiemos singularidades, cuando estudiemos el comportamiento de la función en el infinito, porque no solamente se va a cumplir esto, que la función en infinito se comporta igual que la función en 1 sobre z en z igual a 0, sino que el límite no solo va a ser el límite igual, sino que el comportamiento de la función va a ser igual. Por ahora nos quedamos con este límite. Ya nos pasamos de la hora. Hoy me va a retar Miguel. Piensen en estas cosas. Ahora en la práctica van a practicar, obviamente, van a jugar con estas cosas. Los límites, si todo este análisis que hice, todas estas cuentas con epsilon y delta, que es una parte muy chiquita de lo que tienen que hacer, les resultó extraño, revisen análisis 1. Si tienen dudas, pregunten por el foro, junten preguntas, pregunten en la práctica, pregunten en la teórica. Como digo siempre, cáguennos a preguntas, que para eso estamos. Ahora, ¿alguna duda antes de largarlos? Por ahora no. Me encanta. Insisto, si tienen dudas, pregunten por el foro, que somos re buenos nosotros. Fuera de broma, que ponemos mucha onda. Hagan preguntas y sáquense las dudas. Ahora vayan a la práctica que está por empezar. Y cualquier cosa, bueno, nada. Acuérdense, hoy a las 6 empieza el examen de bienvenida. Espero que les vaya bien. No se copien porque es al pedo. Traten de ver ustedes qué es lo que saben. Y nada, por ahí me doy una vuelta en la práctica para charlar con Miguel y con Nelly. Un abrazo, un saludo y nos vemos. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Hasta luego. chicos.
tengo que dejar de grabar. Y tengo que finalizar esto.